quien está con nosotros ya en la plataforma, con quien vamos a conversar ampliamente en estos micrófonos. César, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Diálogo a través de I99 junto a mis compañeros Alberto Quintana y Henry Avelino. Muy buenos días, Wendy, un cordial saludo a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Por favor, arrancamos, Alberto. Por supuesto, con mucha puntualidad, son las 7 de la mañana en todo el territorio nacional ecuatoriano. Catedrático, politólogo y comunicador ecuatoriano, pues nuestro invitado pues maneja mucho esta temática que tiene que ver con estos temas. El momento político que vive nuestro país, precisamente yo vengo sosteniendo pues prácticamente desde inicios de años, cuando estábamos abocados pues al tema de la primera vuelta electoral, la segunda vuelta electoral y todo aquello. Decía yo, ¿no?, que demandaba estar a la altura del momento, refiriéndome a la condición, a la postura de la dirigencia política ecuatoriana. Tal vez iniciar este diálogo, César, preguntándole, ¿usted cree que precisamente la dirigencia política, la clase dirigencial de nuestro país, hablando de manera general, ¿no?, está a la altura de este momento histórico? Buen día. Si la calificación fuese a puertas de terminar el año escolar, yo diría que la clase política reprobó. Y reprobó de una manera bastante inmisericordia, porque el país atraviesa una crisis inusitada que ni siquiera es comparable con la del año 2000. Es decir, hay una fragmentación exacerbada, y eso vimos con la presentación de 16 candidaturas. Vemos una asamblea desorientada en la medida que ni siquiera entre los bloques existe sindéresis en cuanto a su propuesta política para el periodo legislativo que dura 4 años. Y un gobierno que pretende hacer una serie de cosas, pero que está atado porque precisamente no cuenta con los recursos suficientes, tiene que fortalecer todo lo que significa la operación política, es decir, la relación del Ejecutivo con las demás funciones del Estado, y una ciudadanía fatigada por diversas razones, por el desempleo, fatigada por la crisis de inseguridad que cada vez se pone más alarmante y ha generado una sociedad de miedo. Y por el otro lado, vemos una ciudadanía fatigada porque no tiene correas de transmisión con la clase política. Yo diría que hay una serie de cúmulo de factores que nos hacen pensar en un escenario bastante pesimista, que no está, como bien lo has mencionado, a la altura de lo que el momento exige. Yo diría que esta es mi primera lectura, que además me cuesta decirlo, porque yo esperé, como todos, que en este momento, que todavía no se ha superado al 100% la pandemia, la sociedad pudo haber cambiado y que el mejor ejemplo para el cambio era precisamente la clase política. Pero vemos que el Ecuador cada vez viene en retroceso y siempre me pregunto, cuando le miro a mi niño pequeño que tiene 7 años, ¿qué país le estoy dejando a ese niño? Cuando vemos que cada vez el país retrocede, el país no avanza, y eso me duele mucho, ¿no? Claro que sí, es muy doloroso, ¿no? Pero nosotros como comunicadores nos encantaría arrancar una jornada, un día de trabajo, ¿no?, hablando de los temas positivos, ver de qué manera podemos ir encaminándonos a tratar las otras temáticas, climático, qué sé yo, pero no salimos de esto, ¿no? Y es increíble, y cuando nos referimos a la clase dirigente, clase política, el egoísmo, el hecho de anteponer sus andas personalísimas, dueños de los partidos políticos que hacen y deshacen solamente por sus intereses personales, que quieren estar contando sin ganar las elecciones un espacio, el otro espacio, poner a las autoridades de control, blindarse de sus cosas. Entonces, por eso es que yo digo, esta gente no está a la altura del momento político. Y ojo que hace un momento deseamos algo, ¿no? La asamblea, igual que cualquier parlamento, pues es el espacio de discusión y del debate en cualquier lugar del mundo, y eso está bien. Eso debería de ser siempre así. Pero ya en lo que se refiere al caso ecuatoriano, prácticamente en las últimas horas hemos
visto ya hasta intencionalidades golpistas, César. Indudablemente, yo creo que se cuece, no diría fuego lento, sino más bien a llama viva y acelerada, un intento de desestabilización total. Y eso es evidente. Lamentablemente en el Ecuador no hay un proyecto de país que pueda identificar, involucrar 3, 4 aspectos mínimos que le permitan la gobernabilidad a cualquier presidente, indistintamente de la ideología, de la procedencia, de la legitimidad de origen. Y esto cuesta decirlo, porque si uno mira la actitud de los partidos políticos, hay incluso entre los mismos bloques muchas contradicciones, y voy a poner varios ejemplos, para que la ciudadanía no crea que hablo de memoria, ni tampoco desde una interpretación arbitraria. Pachacuti ha presentado varios proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Se pensaría que el bloque tiene un solo proyecto, una sola actitud de lo que significa pensar la educación a futuro. ¿Cómo es que varios asambleístas presentan varios proyectos en el tema de la Ley de Educación Superior? Es decir, ni siquiera en el bloque se conversa. 2, izquierda democrática. Una cosa es cómo vota la vocal del CAL, otra distinta es lo que dice el presidente del bloque y otra muy diferente lo que dice el presidente del partido. 3, Partido Social Cristiano. Ahí hay una guerra, ¿no es cierto?, en el patio interno del partido, porque hay gente que cree que todavía la postura autoritaria, vertical, piramidal, de quejidos, ¿no es cierto?, de gritos destemplados de su líder es la manera de guiar el partido. Y por otro lado está gente que, como el ex asambleísta Ron, se desafilió precisamente por la crisis o la no inexistencia de democracia interna. 4, en el bloque de los independientes. ¿Cuál es el proyecto de país? Yo no veo ningún proyecto. Entonces vemos que ni siquiera dentro de los bloques hay una postura clara. Y esto a mí me preocupa porque se entendería que todos los partidos tienen una legítima aspiración de llegar al gobierno, por lo tanto, de hacer uso del poder sobre la base del cumplimiento de sus objetivos, pero los partidos no tienen proyecto. Cada cual hace lo que le da la gana. Es decir, cada asambleísta vota como quiere, cada cual se expresa desde lo que piensa, cada cual exacerba las emociones. Es decir, es un parlamento donde no hay un proyecto de país. Y esto es grave, porque si hubiera un proyecto de país de cada bloque, por último, hay que discutirlo. Por acá lo que se discute es el precio de las empanadas, se hacen exhortos. Yo he visto con bastante preocupación los cruces de acusaciones de carácter personal, en donde no se sacan los cueros al sol, sino que se demuestran la miseria, en vez de discutir cosas relevantes como las leyes que el país necesita y procesos de fiscalización que son inevitables para administrar de manera adecuada el erario nacional. Pero creo que el Ecuador vive una descomposición de tal magnitud que la ciudadanía ha llegado a un punto que ya ni le interesa lo que sucede. Voy a dar un dato alarmante. El último Latinobarómetro de las Américas, que hace un estudio en la mayoría de países de América Latina, determina que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas califican bien a la democracia. Entonces esto nos da a pensar que los 7 restantes posiblemente estén de acuerdo con una salida autoritaria, o posiblemente ya no les interesa si es autoritario, democrática, y que les interesa más bien otro tipo de cosas. Es decir, yo creo que el Ecuador está a un tris de que encienda la mecha y esto explote, y explote peor que octubre, por cierto. Claro, vamos camino a la anarquía, pues si ya la gente no se identifica pues con el sistema democrático, ¿no? Y en esta descomposición nosotros también anotamos desinstitucionalización que afecta, ¿no?, a todas las esferas acá en nuestro país. Y vemos, lo acaba de decir usted, pues, o podemos colegir que precisamente aquella desinstitucionalización también llega a las organizaciones políticas, porque es cierto, compartimos plenamente, es increíble ver el comportamiento de los integrantes de una bancada legislativa. Pero lo más grave también de pronto es el hecho de que, hay organizaciones políticas que
precisamente están el ánimo en un próximo evento electoral de captar el poder, ¿no? Y cualquiera se pregunta, por sentido común, a ver, apostemos a que le vaya bien al presidente Lasso para que nuestra organización política, ¿no?, en buena lid gane un proceso electoral y podamos agarrar un país. Y no solamente al presidente Lasso, el mandatario que sea, ¿no? Un país que se vaya encaminando, que vaya corrigiendo todas las distorsiones que tenemos en nuestra sociedad, para a su vez nosotros poder tener un gobierno mucho mejor todavía. Pero aquí hay un verdadero canibalismo político. Yo no sé si es canibalismo o es más bien, a veces le llamamos acá verdaderos talibanes de política en el Ecuador, César. Sí, a ver, me preocupa algo que además no se analiza, pero que es importante ponerlo sobre la mesa. Y cuando yo miro este comportamiento en la Asamblea y además escudriño, me meto en profundidad a analizar la composición de los partidos, la pregunta que me hago es, si bien tienen el legítimo derecho de aspirar al ejercicio del gobierno, ¿cómo lo van a hacer? Yo estoy plenamente seguro y convencido que cualquier partido que llegue no tiene cuadros para tener todos los cuadros en el Estado. Fíjese en qué complicado se le ha hecho al presidente Lasso conformar su gabinete. Qué complicado se le ha hecho al presidente Lasso, después de 3 campañas electorales, tener un equipo lo suficientemente sostenido, estable, eficiente, para poder administrar estas crisis, complejo, estas distintas olas. Entonces yo digo, Pachacuti tienes los 300 o 400 cuadros que necesita para poner ministros, subsecretarios, directores provinciales, para tener, ¿no es cierto?, una maquinaria del Estado aceitada que desde el primer día comience a caminar. Yo estoy seguro que no. ¿Tiene, no es cierto, de Izquierda Democrática lo suficiente para llegar a ser gobierno? Tampoco. Posiblemente, ¿quién lo tiene? Sea el correísmo, porque fueron gobierno 15 años, pero eso es evidente, es obvio. Entonces yo creo que los partidos tienen que tener una escuela de administración de gobierno donde formen a sus cuadros y que el día de la presentación de las candidaturas a las distintas dignidades no se convierta eso en una ruleta rusa, en donde se comienza a buscar al primo, a la prima, al cuñado, al novio, a la novia, a la tía, al compadre, a la comadre, y así se dan las listas. Porque además, con las excepciones del caso que siempre existen en cualquier contexto, si la ciudadanía sintoniza una reunión parlamentaria, sintoniza, ¿no es cierto?, las alocuciones que hacen los asambleístas en el pleno, da vergüenza porque es gente que no está preparada para esa función del Estado. Y el Parlamento, la Asamblea, el Congreso, el Legislativo, el Senado, en cualquier país del mundo es la primera función del Estado. Entonces yo me pregunto, insisto, con todas las excepciones del caso, ¿qué hace un grupo de incompetentes que no tienen las credenciales en su trayectoria, que son una suerte de improvisación más una precipitada serie de equivocaciones en el Parlamento? Dios mío, ¿en qué manos estamos? Esto es gravísimo lo que ocurre en el Ecuador. Y además estos señores que no tienen la preparación para el cargo que están ejerciendo, ahora están con unas ínfulas que a mí me aterra de provocar un golpe parlamentario, que es evidente. Entonces no me vengan a mí a decir ahora que el cambio de comisión de fiscalización a la Comisión de Garantías Constitucionales por la composición, ¿no es cierto?, busca nada más que hacer unas observaciones. Ya estamos escuchando voces que están pidiendo la renuncia del Ejecutivo, estamos escuchando voces que están pidiendo juicio político, estamos escuchando voces que están exigiendo elecciones anticipadas. Así es.
Entonces es un tema muy complejo. Creo que la gente no dimensiona la crisis que atraviesa el Ecuador. Exacto. 7 de cada 10 desempleados, por favor, eso es lo que vive el país. Claro, eso es lo que sí. tiene el Ecuador. Es bien compleja la situación, definitivamente, y no se la llega a dimensionar. Y nosotros también, acá en este espacio, pues justamente habíamos dicho, a ver, terminada la elección de segunda vuelta, no era el momento de que el Consejo Nacional Electoral empiece a propiciar, ¿no?, reformas a la ley, al Código de la Democracia, ¿no?, la ley de elecciones en nuestro país, justamente para ir haciendo esos correctivos, porque lo que hablábamos del Ejecutivo y lo que estábamos hablando de la Asamblea también se la vive en territorio. Me refiero a las autoridades de los GACS, de los gobiernos locales que elegimos, prefecturas, municipios, alcaldes, alcaldesas o vocales de las juntas parroquiales, que también es un verdadero desastre por esto de la composición y por esto de la improvisación. Permítame que está conmigo Henry Avelino y tiene otras inquietudes para usted, ¿eh? Gracias, Alberto. Sí, solamente una, César. Es bastante interesante el poder escucharlo, ver de qué forma didáctica también expone la situación política de la coyuntura nacional de nuestro país. En todo este marco que usted acaba de citar, ¿qué avisora al finalizar el gobierno del periodo del presidente Guillermo Lasso? ¿Qué avisora en el tema político de cómo termine si esta situación se mantiene? Porque más allá de la gestión que haga el gobierno, si tienes una asamblea que no te deja gobernar, al final muchos ecuatorianos dirán, el gobierno no cumplió la meta, no cumplió sus objetivos. Pero cuando tiene gente que te está haciendo traba y traba y traba, es difícil trabajar. ¿Cómo avisora usted al final este periodo presidencial? Bueno, yo miro un gobierno bloqueado en todos los sentidos, porque además habría que advertir que el bloque de Creo es bastante minoritario en cuanto a tener la capacidad propositiva y de orientación que requiere la Asamblea en el momento que vive el Ecuador. Posiblemente con los golpes que está recibiendo el gobierno de manera prematura, porque no nos olvidemos que apenas nos llega de gobierno y ya vive un bloqueo impresionante. Lo que se avisora es un gobierno con mucha fragilidad, con muchas debilidades, no porque el gobierno así lo quiera, simplemente porque no le alcanzaron los votos para tener un bloque más amplio, y ahí es una lección que le da Creo, ¿no es cierto? Es decir, no solo era ganar el Ejecutivo, era sobre todo y más importante tener un bloque legislativo sumamente grande, muy importante. Habría que ver cómo le va al gobierno en las elecciones locales y seccionales, porque si no puede gobernar con la Asamblea, una alternativa es fortalecerse en las distintas localidades alrededor de gobiernos autónomos descentralizados. Eso es algo que todavía no sucede porque el año que viene recién comienza el periodo de campaña. Y la tercera es que el gobierno pueda abrir el diálogo desde una perspectiva multinivel, es decir, con distintos sectores, actores, gremios, asociaciones que no están militando en ningún partido, pero que de manera significativa hacen un aporte nacional en distintas causas que defienden y que históricamente han venido embanderando. Por eso, desde algunas organizaciones sociales a las cuales lidero, nosotros estamos llamando a un diálogo nacional, a un pacto social por el Ecuador, en el sentido de buscar 3 o 4 acuerdos mínimos que le den a este país, primero, estabilidad, es decir, certidumbre, que la gente no tenga esa desazón de que no sepa qué va a ocurrir el día de mañana, eso es estabilidad, ciertas condiciones mínimas para que se pueda reactivar la economía, porque además un país con desempleo y donde cada vez reduce de manera significativa la clase media, es un país que está destinado al abismo, es decir, porque la clase media es la que genera los ingresos, digamos, genera ingresos, consumo, ¿no es cierto?, este círculo virtuoso de la economía. Y necesitamos un país que atienda lo social. Creo que la pandemia le desnudó a un Ecuador, no solo en cuanto a desempleo, sino a falta de acceso en términos educativos. 4 de cada 10 niños y niñas tenían la posibilidad de continuar sus estudios.
un sistema de salud completamente desmantelado, no solo por falta de infraestructura, de profesionales especialistas, sino y sobre todo y de manera vergonzosa por la corrupción y la impunidad. No nos olvidemos que se vendían fundas de cadáveres con sobreprecio. O sea, esto fue ayer a la vuelta de la esquina. Entonces, nosotros estamos convocando un diálogo nacional, hablo de más de 100 organizaciones en el Ecuador, porque creemos que no se dimensiona la crisis. O sea, yo vuelvo a insistir algo que lo he venido diciendo en varios editoriales, en algunos periódicos, que estamos a punto de que alguien encienda la mecha y esto nos explote en la cara. Estamos a un paso. Y si esto no se resuelve, si esto no se corrige, el Ecuador no va a salir nunca de la crisis. Y digo nunca porque no soportaría un evento de movilización como el de octubre del 2019 y tampoco soportaría de nuevo, en el caso de que se quisiera ir a las urnas, una eventual campaña electoral en donde ya sabemos cómo se produce, es decir, una campaña llena de insultos, llena de descalificaciones, de campaña sucia, en donde no se debaten propuestas, en donde se busca la intimidad en los recovecos más guardados de los candidatos para hacer daño. Entonces el Ecuador no hemos aprendido, eso es lo que a mí me duele mucho, porque digo, después de que estuvimos en el ranking de países con el mayor porcentaje de muerte en comparación con la densidad demográfica, después de que la gente se moría en las calles, después de que se jugó con la vida, incluso vendiendo turnos para buscar en dónde está el cadáver, después de que hubo un estallido de 11 días consecutivos en Quito, después de que todos los días se conocen casos de corrupción a todo nivel. Entonces parece que el Ecuador no aprendió nada. A mí me da la impresión que vivimos en un retroceso de tales características, que pese a que haya tecnología de punta, sin embargo, eso es inversamente proporcional al comportamiento y a la actitud en cuanto a cultura política y cívica se refiere. Es decir, vivimos en un proceso de involución y eso me asusta porque yo miro a las criaturas de 5, 6, 7, 8 años y digo, ¿qué futuro tienen? ¿Qué futuro tienen en un país donde tan exacerbadas están las emociones que la solución de controversias es la bronca, cuando debería ser el diálogo y mecanismos pacíficos para llegar a acuerdos mínimos? Y es lo que todos buscamos en realidad, que todo sea en paz y que los acuerdos puedan llegar en beneficio del país. Queremos agradecerle. Sí, que nos alerte esta situación, pero que no nos haga bajar los brazos. Yo creo que hay que seguir promoviendo estos encuentros de diálogo nacional que desde Fundación Esquel, por ejemplo, se promueven, ¿no? En busca de este pacto social por el Ecuador, ¿no? Definitivamente tenemos que tratar de vencer la inequidad, según ustedes, por la descomposición social y la corrupción. Hay que seguir luchando en esto, a no desmayar. Fuerte abrazo, gracias por atendernos estos minutos. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias, César buen día. Ulloa